Amén. Vamos a continuar el desarrollo de nuestro culto y les pido que sigamos de pie. Vamos a tener ahora la lectura de la palabra que se encuentra en el libro de Malaquías, en el capítulo 2, y vamos a leer de los versículos del 10 al 17. Bueno, ya está en la pantalla, vamos a leer, y dice así la palabra de nuestro Dios. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta obra os haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas y de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios es... ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y el que está descomplace, así no. ¿Dónde está el Dios de justicia? Tomen asiento, hermanos, y vamos a pasar ahora al mensaje de la palabra que nos trae nuestro pastor, el hermano Armando Contreras. Pues muy buenas tardes, hermanos, a todos y a todas, allá en casita, los que nos están viendo y los que están aquí también. Y bueno, pues vamos a continuar con esta serie. Estamos ya en el cuarto de la serie de Malaquías, Aburridos de Dios. ¿Se acuerdan que les he comentado que Malaquías pues estructura en base a 7 preguntas? Toda la profecía de Malaquías está basada en 7 preguntas. Y nosotros hemos visto 2 preguntas. La primera fue, ¿verdad?, que el pueblo le decía a Dios, ¿en qué nos has amado? Le preguntaban a Dios, ¿tú en qué nos has amado, Dios? Y la segunda fue, ¿verdad?, de que el pueblo le decía, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y la tercera, pues no fue una pregunta, fue una continuación, ¿verdad?, acerca de la adoración mediocre que le estaba dando el pueblo a Dios. Y la pregunta que hoy tenemos, que es la tercera pregunta, en el cuarto de la serie, ¿en qué te hemos molestado? O sea, el pueblo le estaba preguntando a Dios, ¿en qué dices que te hemos molestado, Dios? Esa era la pregunta. Y bueno, acuérdense que era un pueblo contradictorio, era un pueblo rebelde, era un pueblo rezongón, que se le ponía a Dios al tú por tú, ¿no? Y cualquier parecido con la realidad hoy, pues. Pero hermanos, ustedes saben que los martes y los jueves estamos iniciando una serie que habla acerca de las plagas de Israel, de las 10 plagas. Yo espero que los estén escuchando y a su vez los estén compartiendo. Pero yo saqué un versículo de ahí, de esa serie, de la primera predicación, y miren lo que dice Éxodo 4, 22 al 23, traerlo a este contexto, ¿no? Porque está hablando de los hijos. Fíjense lo que dice, voy a leerlo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo primogénito. O sea, Dios estaba diciendo de Israel, de su pueblo, que era su ¿qué? Su hijo. Así nos ve Dios como sus hijos. Y fíjense en el 23, me gusta mucho lo que dice aquí.
Ya te he dicho, en otras palabras estaba diciendo, ya te he dicho, Faraón, que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito. Y estos versículos me encantan porque vemos la protección de Dios sobre su pueblo y Él ve a su pueblo como sus hijos o como su hijo. Y algo que aquí puedo ver yo es que los hijos tienen una función. Aquí fíjense, dice, deja ir a mi hijo, ¿para qué? Para que me sirva. ¿No es cierto que los hijos, sobre todo cuando son adolescentes y también cuando son jóvenes, llega el momento en que nos dicen, no papá, pues es que cuando están enojados, ¿no? A veces nos dicen, pues es que es tu obligación mantenerme, ¿para qué me tuviste? Es tu obligación. Yo no te pedí venir al mundo, este es como clásico, ¿no? Nosotros como hijos lo dijimos alguna vez y nuestros hijos pues nos lo han dicho alguna vez. Y es cierto, es la obligación de los padres sostener a los hijos. Por ahí dicen, ¿no? Que si los hijos están estudiando, no me acuerdo hasta qué edad, creo que hasta los 25 años, es obligación del padre mantener al hijo, ¿no? Mientras esté estudiando. Entonces, sí tenemos ciertas obligaciones, la Constitución como padres nos da ciertas obligaciones, pero a los hijos también la Constitución les da ciertas obligaciones. Como hijos también tenemos que tener ciertos comportamientos. Y miren, yo veía, no de la Constitución, pero esto lo saqué de un libro de, ¿cómo le llaman ahora? Antes le llamaban civismo, ¿cómo le llaman ahora en la secundaria esta materia? Ándale, formación. Y entonces decía así, ¿no? De algunos deberes que tienen los hijos. Uno de esos deberes es cuidar a los padres. Los hijos tienen deber de cuidar a los padres cuando los padres ya son viejos. Es un deber de los hijos. En algunos países, no sé si en México, la verdad es que no sé, pero es obligación de los hijos ver por los padres. Y la ley los obliga, ¿no? No sé si en México sea así, y si es así, pues yo voy a hacer que mis hijas firmen eso para que... Otra de las obligaciones de los hijos es ser atentos con los miembros que lo necesitan, ¿no? Con los ancianos, ser atentos con los padres, expresarles cariño y amor. Fíjense cómo esos son los deberes de los hijos y escuchar sus consejos. Entonces, como hijos tenemos deberes o solamente tenemos privilegios. Tenemos deberes también, ¿verdad? Y fíjense, vamos a Malaquías 2:10. No sé si está ahí Malaquías 2:10. Aquí, vamos a buscarlo y vamos a ver cómo dice ahí la palabra de Dios. Ahí Malaquías les está diciendo al pueblo, ¿no tenemos todos un mismo qué? ¿A qué se refiere cuando dice todos un mismo Padre? Unos dicen que estaba hablando de Abraham, porque acuérdense del padre Abraham, ¿no? Pero finalmente, ¿Abraham de dónde venía? Pues de Dios, ¿no? Entonces dice, todos tenemos un mismo Padre. Y luego dice ahí, ¿no nos ha creado un mismo Dios? Y fíjense lo que preguntaban ellos, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Y vamos a ver 4 conductas que tenía el pueblo que no se habían conducido como buenos hijos. 4 conductas que no, el pueblo no se había conducido como buenos hijos, porque nosotros los que estamos aquí somos hijos de Dios, amén. Y para las cosas de que sí, pues es mi padre y Dios es mi padre y me tiene que dar, y mi padre y yo le pido a mi padre. Pero ¿qué deberes tenemos con el Padre nosotros? Y la primera cosa aquí, ¿qué hacían ellos entonces? Ellos lo están diciendo, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro? Ahí está la primera cosa que estaba haciendo el pueblo de Israel de una manera mal. ¿Cómo se trataban entre ellos? Ahí dice. Y cuando tú buscas esa palabra en hebreo, esa palabra significa engañosamente. O sea, entre ellos, como hermanos, se estaban tratando mal, no se estaban llevando bien, no se estaban tratando bien, se estaban portando deslealmente, se estaban engañando unos a otros. Me acuerdo mucho de una compañera en el seminario, que yo por primera vez escuché este término, y de ahí me quedé con este término. La hermana decía, es que a veces en las iglesias nos damos cada hermanazo, y a mí me llamó la atención este término, y después yo lo empecé a emplear, ¿no? Y si es cierto, no sé si ustedes entiendan a qué se refiere eso, ¿no? Que darte un hermanazo. Pues, por ejemplo, cuando le prestamos a algún hermano dinero y el hermano no nos paga. Por ejemplo, cuando los hermanos hablan mal de nosotros o hablamos mal de los otros, hay chismes entre nosotros.
¿No les ha pasado que a veces en las iglesias, por ejemplo, necesitamos que alguien nos arregle, vamos a poner nuestro refrigerador o nuestra lavadora? Y entonces uno dice, no le voy a decir a los paganos, porque los paganos son bien tranzas. Y sí o no es cierto, ¿no? Que cuando uno va a la gente en el mundo, hasta por cualquier cosita te cobran bien carísimo, ¿no? Como tú no sabes, pues te cobran bien caro. Entonces decimos nosotros, bueno, vamos a contratar a un hermano. Y entonces en la congregación ponemos en el chat, ¿no? Y ahora ya es así, ¿no? Hermanos, ocupo un técnico en lavadoras o un técnico en refrigeración. Y bueno, alguien te recomienda y ya, ¿no? Antes pues no era así, antes no había chat y el pastor tenía, hermanos, alguien conoce la congregación, alguien que nos pueda recomendar. Y entonces, ¿qué sería darte un hermanazo? Que contratas al hermano para que te arregle y entonces el hermano te cobró más caro que los paganos y te hizo una porquería. Eso es darte un hermanazo. Y lo que estaba pasando aquí con el pueblo, se estaban tratando con engaño entre ellos, se estaban tratando deslealmente. Ahora, ¿qué debían hacer, hermanos? Porque entre hermanos, ¿qué debemos hacer? Y dice la Biblia que hagamos el bien y mayormente a los de la familia, ¿de qué dice? De la familia de la fe. Y entonces nosotros tendríamos que ayudarnos. Este pueblo se tendría que estar ayudando, pero no se estaban ayudando, se estaban perjudicando, se estaban portando deslealmente entre ellos. Yo estuve, hermanos, ya les he comentado, más de un mes en los Estados Unidos pastoreando una iglesia. A eso me llamaron, a pastorear esa iglesia en lo que el pastor se iba de vacaciones. Y yo daba consejería, no diario, pero daba consejería. Y me di cuenta, esa iglesia era una iglesia de hispanos. Había salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos, había de diferentes partes de Latinoamérica. Y yo me di cuenta, hermanos, que entre ellos se ayudan. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, que cuando los españoles vienen acá a México, ¿a qué se dedican los españoles mayormente? Tienen tiendas, panaderías, mueblerías, mayormente, ¿no? Cantinas. Pero cuando viene otro español, los españoles se ayudan, lo contratan, le dejan donde vivir hasta que él junta un capital y puede iniciar su propio negocio y se ayudan. Los mismos judíos, ahora en este tiempo, se ayudan. Pero yo me di cuenta que los mexicanos son de los que menos se ayudan. Es más, se echan los unos a los otros. Me di cuenta de eso. Y eso es a lo que se está refiriendo aquí. Allí en ese tiempo los hermanos no se ayudaban. Ahora, fíjense, voy a leer este mismo versículo, el 10, pero lo voy a leer en una versión más sencilla. Fíjense lo que dice. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? ¿Qué estaban haciendo entre ellos? ¿Estaban qué? Qué feo es cuando tú has ayudado a un hermano, qué feo es cuando tú has ayudado a alguien de tu familia de la fe y ese hermano te traiciona. Cuando ese hermano rompe ese pacto. Yo he ayudado a un chorro de gente, hermanos, como pastor, y yo les puedo decir que ahora hay gente, que esa gente ni me habla, hermanos. Así, hay gente que ni me habla. Hay gente que yo he llevado a los pies de Cristo con el favor de Dios y ahorita ni me habla. Entonces uno dice, caray, pues eso te duele, ¿no? Cuando la gente te traiciona. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo estaban violando el pacto? ¿Cómo estaban molestando a Dios? Pues que entre ellos no había armonía, que como hermanos en la fe no se estaban tratando ¿cómo? Esa era la primera cosa, pero les dije que eran 4. Vamos a pasar a la segunda y vamos a ver a los versículos 11 y 12. Vámonos un poquito más. 11 y 12, aunque suene ahora de teatro, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? A ver, les voy a dejar a ustedes que ustedes me digan, no que adivinen, sino que me digan a qué se está refiriendo aquí. ¿Qué estaba haciendo mal ese pueblo en la época de Malaquías? Ahí está, en esos versículos, ¿qué estaba haciendo mal? ¿Cuál era ese segundo comportamiento? De 4, ya vimos el primero. ¿Cuál es este comportamiento que estaba haciendo mal el pueblo? ¿Sí lo captaron o no?
Ah, muy bien. ¿Había yugo qué? ¿Cómo le llamamos nosotros ahora? La Biblia le dice yugo qué. Miren, qué bueno cuando uno predica expositivamente la palabra de Dios, como ahorita lo estamos haciendo a través de predicar todos los pasajes de Malaquías. Pues no, eso quiere decir que no es algo que me está saliendo a mí del corazón, porque a veces la gente dice, ay, el pastor me está tirando a mí porque le caigo gordo y escogió ese tema para predicar. No, hermanos, aquí está saliendo, porque estamos predicando expositivamente. ¿Sí me doy a entender? Había un yugo desigual. Y Dios les había prohibido que se casaran con las hijas de los cananeos, con las hijas de los heveos, de los heteos, de todos los pueblos a donde iban a llegar. ¿Por qué? Muchos dicen, Dios es un Dios racista, porque pues, de alguna manera discrimina razas, ¿no? No, Él les había dicho exactamente por qué, hermanos. ¿Y qué estaba haciendo este pueblo entonces? Se estaban casando, sobre todo los hombres, se estaban casando con mujeres de otros lugares, de otros pueblos, ¿verdad? Con cananeas y con ese tipo. Y a veces eso pasa en las iglesias. Y les decía una vez una hermana, es que pastor, mire, es que en la iglesia es como el Salmo 115, ¿verdad? ¿Sí saben cómo dice el Salmo 115? Dice, ¿verdad? Que los hermanos y las hermanas ahí en la iglesia son como el Salmo 115, tienen manos y no tocan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, ¿no? Entonces, si las hermanas y los hermanos dicen, no, pues es que en la iglesia no hay, hermano. Los muchachos en la iglesia no me hacen caso, las muchachas en la iglesia no me hacen caso. Entonces, ¿a dónde tengo que salir a conseguir? Es lo que dicen ellos, ¿no? O es lo que dice mucha gente, ¿no? Y entonces, esto estaba asociado, hermanos, a algo muy feo, ¿no? Porque miren, incluso dice, a ver, ¿dónde está aquí, en el 11 dice, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido, y esa palabra, ¿qué dice ahí? Esa palabra en hebreo es la palabra toeva en hebreo. Una vez la mencioné ya en una predicación cuando hablábamos acerca de la homosexualidad, que por cierto causó mucho furor, ¿verdad? Y esa palabra toeva significa en español como un asco estomacal, cuando tú tienes asco, cuando algo te produce una náusea. ¿Sí les ha pasado a ustedes alguna ocasión? Por ejemplo, yo soy de las personas que cuando viajo, a donde sea que viaje tengo que tomar pastillita, ¿no? ¿Cómo se llaman esas pastillas? Un Dramamine, porque yo me vomito. Desde chiquito hasta de grande, si no tomo esa pastilla, yo me vomito, hermano. Y llega un momento en que empiezo, y así, son las náuseas, ¿no? Las ganas de vomitar. Eso es lo que significa esta palabra toeva. Literalmente eso es lo que significa. Entonces, para Dios, cuando una persona se une en yugo desigual, ¿qué significa que es para Dios? Ahí lo dice, una abominación, hermanos. Ahora, ¿por qué, hermanos? Ahí les va. Porque las mujeres, sobre todo las mujeres, ¿a dónde había llegado el pueblo? Las mujeres que estaban alrededor del pueblo de Malaquías, acuérdense, para que tengan el contexto. 70 años antes había llegado Nabucodonosor, había conquistado Israel, se había llevado a algunos a Babilonia. Pero ¿cuál era la política de los babilonios? Que de otros pueblos que ellos habían conquistado, los instalaban en diferentes lugares, los cambiaban de región. ¿Sí me estoy explicando? Por ejemplo, allá en la zona de Jerusalén habían llevado de otros pueblos. Entonces empezaba a hacerse una mezcolanza. Y entonces esos pueblos, la mayoría de esos pueblos paganos, practicaban algo que se llamaba la prostitución sagrada. Porque ellos adoraban, por ejemplo, los cananeos y todos esos, adoraban a dioses como Baal, Acera, Astarot, Dagón, diferentes dioses. Y estos dioses, lo que hacían era una prostitución sagrada. ¿Qué quería decir esto? Que ellos podían, digamos, de alguna manera, si conocían a una mujer, los hombres conocían a una mujer de esa nacionalidad, y iban y adoraban a su dios, tenían el derecho de tener relaciones sexuales con esa mujer. Porque lo estaban haciendo como en pro de su Dios. Entonces a los israelitas, pues les gustaba eso, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? Entonces para Dios, ¿qué era eso? Cuando había una relación en yugo desigual, ¿para Dios qué era? Ahora, eso rompía, también era mal visto delante de Dios, porque eso rompía la unidad del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se une en yugo desigual, se unen dos culturas completamente diferentes.
¿No han escuchado ustedes que, por ejemplo, hay gente que dice, no, pues tú búscate, cuando te vayas a casar o a tener novia, búscate a un polo opuesto, algo que sea opuesto a ti? Porque polos opuestos, ¿qué dice? Bueno, eso es en la física, eso es en la electricidad. Pero fíjense, hoy los psicólogos, y lo pueden ver en la televisión incluso, en esos programas que luego pasan de amor, ahora incluso se dice que algo que la Biblia decía desde hace mucho tiempo, que no debes buscar un polo opuesto, sino al contrario, debes buscar a alguien que sea muy similar a ti, alguien que sea muy parecido a ti. De lo contrario, van a caminar, precisamente es lo que se refiere, en yugo, ¿qué? ¿Sabían, hermanos, que incluso hay yugo desigual entre cristianos? Aún casándose entre cristianos, puede haber yugo desigual. Por ejemplo, si yo me hubiera casado con una mujer que no le gusta servir al Señor, es cristiana, pero ella no le gusta servir al Señor, ahí ya tengo un yugo desigual. ¿Por qué? Porque ella va a jalar para un lado y yo voy a jalar. Entonces, cuando estos hombres, aquí mayormente eran los hombres, las mujeres no, porque era un pueblo pues todavía machista, aquí la mujer todavía no se liberaba en ese sentido, pues eran los hombres los que eran que se casaban con mujeres extranjeras, ¿no? ¿Qué le pasó a Salomón? Ustedes saben qué le pasó a Salomón. El hombre más sabio, ¿qué lo desvió? Miren, hay un dicho, y no lo quiero usar de manera vulgar, lo voy a tratar de decir ese dicho porque creo que encaja aquí muy bien, de la manera más suavecita. Dicen por ahí que jalan más dos pechos que una yunta de bueyes o que una carreta. Lo he escuchado de las dos maneras. ¿Y qué se refiere a esto? Que cuando un hombre ve a una mujer que le gusta, pues va a jalarlo más esa mujer. Y fue lo que le pasó a Salomón. Pues este pueblo que estaba haciendo, se estaban comportando entre ellos de manera desleal, y aparte estaban casándose con mujeres que los estaban desviando del camino de Dios. No, yo he conocido, miren, muchos dentro de mi pastorado, así, llega por ejemplo la muchacha cristiana y llega de repente con un pagano, ¿no? a la iglesia, y lo empezamos a ver que llega el pagano, y dice, no, ay, qué padre, ¿no? Qué bueno, ya se está convirtiendo al Señor y todo. Y sí, va a la iglesia, participa en las obras, todo. Se casan, hasta los casamos en la iglesia, y después de un tiempo él comienza, no, yo ya no voy a ir a la iglesia porque no sé qué. Al ratito le deja de ir a la iglesia a ella también, ya no le permite ir a la iglesia. Conocí el caso de una muchacha que era fiel servidora, tocaba la guitarra, era una sierva tremenda. Se casó con un pagano, con un inconverso, pasó esto, y a la fecha ese hombre le sigue golpeando. No sé por qué no lo ha dejado, sigue golpeando este hombre a esa mujer. Y la sacó del servicio. Bueno, esa era la segunda cosa que estaba haciendo mal el pueblo. Vamos a ver la tercera, y vamos a ver aquí en Malaquías del 13 al 16. 13 al 16, háganme el favor de leerlo. ¿Cómo es que dice? Les ayudo a iniciar. Y esta otra vez... A ver, ustedes díganme, ¿cuál será esta tercera cosa que el pueblo estaba haciendo mal? Vimos dos cosas, ¿no? Una, entre hermanos no se estaban comportando de la mejor manera, se estaban engañando, se estaban echando unos a otros como hermanos. Vimos la segunda, había un yugo desigual, se estaban casando los hombres hebreos o judíos con mujeres paganas. Y aquí la tercera, ¿cuál sería, hermanos? Infidelidad. Muy bien, infidelidad, pero aparte de infidelidad, ¿va incluida? ¿Son dos? ¿Cuál?
Ah, muy bien, ¿y eso qué significa? Muy bien, divorcio. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este punto? De infidelidad y divorcio. Fíjense lo que dice el Señor ahí en el 15. Vamos, en el versículo 15 dice ahí: ¿no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Cuando dice uno, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se acuerdan que dice allá en Génesis? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán ¿qué? Es lo que está diciendo ahí. Y allí en el versículo 13 dice: y otra vez habéis de cubrir el altar de Jehová con lágrimas. Venían con lágrimas y venían llorando: Señor, acepta nuestra ofrenda, mira, ayúdanos. ¿Y qué dice el Señor? Yo ya no voy a mirar su ofrenda, porque son una bola de hipócritas, porque ustedes están siendo desleales. ¿Con quién? Y entonces había casos de infidelidad, ¿no? Aquí. Ahora, en aquel entonces era solo de los hombres. Casi la mujer no había casos de infidelidad. Sí había uno que otro. Pero hoy, hermanos, hoy ya es cosa también la mujer. Y es parejo. El hombre y la mujer son infieles. ¿Es parejo, sí o no? ¿Ustedes han visto eso? Y aquí fíjense lo que estaban haciendo estos hombres. Cuando dice la mujer de tu juventud, entonces, ¿cómo estarían ya estos hombres? Ya eran maduros, igual ellas, ¿no? Pero ¿qué estaban haciendo? Se estaban consiguiendo mujeres más que... Yo escuché una vez a un pagano que decía, ¿no? Escuché en una carnicería por acá. Estaba platicando ahí con otro hombre. Ya era un hombre grande, se veía que tenía como, pues no sé, unos 50 y tantos, yo le calculaba, ¿no? Y entonces estaba platicando y decía, no, le decía al otro, no, compadre, dice, yo prefiero andar con 2 de 20 que con una de 40, decía Y yo dentro de mí decía, ay, pues, ojalá que les puedas cumplir, ¿verdad? Porque... Fíjense, estaban buscando mujeres más jóvenes, ahora se busca hombres más jóvenes. Pero ahí dice, ¿verdad? Que el matrimonio es un ¿qué? ¿Sí se dieron cuenta que el matrimonio es un qué, dice ahí? En todo esto que leímos. El pacto es un pacto. ¿Sí han visto bodas? ¿Han ido a bodas? ¿Y qué se dicen las personas cuando se casan? Cuando hacen sus votos. ¿Se acuerdan que hay eso, que hay votos? Y esos votos son un pacto. ¿Qué se dicen en esos votos o en ese pacto que se hace? Algunos hasta sacan el pasaje de Ruth, ¿no? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ¿no? Pero algunos los hacen ellos mismos, ¿no? Y dicen, no, yo te prometo ahora más rica, más pobre, más gorda, más o que se te caiga el pelo, aunque... Y luego se me quedan viendo, ¿verdad? Y fíjense en el 16, como en el 16, versículo 16. Vamos a ver si lo podemos ver ahí. En el 16 lo que dice. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece ¿el qué? El repudio. ¿Qué era el repudio? Se le daba a las mujeres en aquel entonces, se les daba una carta de repudio. Y los israelitas, los judíos podían, por cualquier causa, por ejemplo, es que esta mujer es una fodonga, es que esta mujer no sabe hacer de comer, es que esta mujer no me satisface. Y entonces podían darle carta de repudio, carta de divorcio y la podían regresar a su casa. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento dice, esto está incorrecto, esto está mal. La única causal de divorcio, la única manera en que tú le puedes dar carta de repudio, de divorcio a tu mujer, es si te fue infiel. O de igual manera, la única manera en que te puedes divorciar de una persona sin estar mal delante de Dios es por causa de ¿qué? De infidelidad, de adulterio. Ay, pues sí, qué chistoso, ¿no? Pues ya no me gusta esta mujer. Ahora, hermanos, yo quiero hablarles aquí un poquito, nada más así rápidamente de esto. Cuando uno está de novio, hay un amor, ¿no? Que se llama la etapa del enamoramiento, se llama.
Incluso dicen que si a una persona cuando está en esa etapa del enamoramiento, a esa pareja se les toman, ¿cómo se llaman estas imágenes? Tomografías o no sé cómo se llamarán esto que se ve en las computadoras, que se ve como una especie de, sí, una tomografía, ¿no? Se ve la luz, ¿no? Que se despide del... Dice, cuando están en esa etapa, hay ciertas partes del cerebro que se ven más intensas, ¿no? Como que esa luz se ve una intensidad. ¿Qué quiere decir? Que la dopamina y que todas las drogas que produce el cuerpo, pues están a todo lo que dan, ¿no? En esa etapa del enamoramiento. Y algunos dicen que esa etapa del enamoramiento dura 1 año, otros que 2, que 3. Es lo más que yo he escuchado que lo puede durar máximo 3 años. Y después de esa etapa, ¿qué pasa entonces? ¿Se acaba el amor? ¿Qué dice primero a los Corintios 13? Que el amor todo lo sufre, hay muchas características, pero dice ahí, el amor nunca deja de ¿qué? Nunca deja de ser. Y ahí es donde entra la etapa del amor maduro. Yo te amo a pesar de... No sé si ustedes se acuerdan que les he comentado, ¿no? Que vi un video de un oriental, no sé si era coreano, que falleció, ¿no? Y entonces estaban en su funeral y aquí estaba el féretro y había un atril. Y no sé, ellos acostumbran eso, aquí en México yo no he visto que se acostumbre, y se para la gente y empieza a hablar del muerto, empiezan a decir ciertas cosas del muerto, ¿no? Y ya saben, ¿no? Cuando una persona murió, pues era muy buena, ay, era la cosa más extraordinaria, así se dice de los... No, ¿sí o no es cierto, man? Ay, no, pero se paró la esposa de este hombre, ahí está el video, lo pueden ver en YouTube, y está la esposa de este hombre, y entonces se para y empieza a decir... ahora sí que casi como canción, este hombre que tú ves ahí, bueno, este hombre, dice, le olían los pies, se echaba gases, eructaba. Pues porque es cierto, ¿no? O no es cierto eso, hermanos. Estoy diciendo algo que usted no. Y entonces todos se le quedaban viendo a esta mujer así, hasta los hijos como diciendo, ¿por qué hablas así de mi papá? ¿Por qué hablas así? Y se le salían sus lágrimas y decía, pero así con todo, era el hombre de mi vida, yo lo amaba. Y ese es el verdadero amor. El que ama, te ama a pesar de lo que sea. Y este amor no lo estaba manifestando porque, pues sí, ya no me sirves, ¿verdad? Y entonces ahora sí. Y estaban dejando a la mujer de su pacto. Ahora, dice el 14, fíjense, el 14, vamos a bajarnos ahí, en esta parte. Ahí. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu ¿qué? Ahora, hermanos, cuando alguien se divorcia, cuando alguien se separa, no solamente estás divorciándote de la persona. Porque hay gente que dice, pues me divorcio y ya, ¿cuál es el problema? Ahora hay hasta divorcio express. Antes se tardaban los años en divorciarse. No, ahora hay divorcio express. Me divorcio y se acabó. No, porque el matrimonio es un ¿qué? Lo dice Eclesiastés, cordón de 3 dobleces. ¿No se rompe qué? No se rompe pronto. ¿Un doblez quién es? La mujer. ¿El otro doblez quién es? ¿Y el otro doblez quién es? Cuando yo trabajaba en el circo, hermanos, fíjense, hay una cuerda, y debía haberla traído, se me olvidó. Hay una cuerda que ustedes van y compran en las ferreterías, que tiene alma de acero. No sé si ustedes han escuchado eso. ¿Qué se refiere eso de alma de acero? Pues que tiene una cuerda, una de las cuerdas son ¿de qué? De acero. Bueno, cuando yo trabajaba en el circo, hace años estaba en el circo Ataide, y entonces una de las cosas que teníamos que hacer era, había un acto de trapecistas. No sé si ustedes sepan que los mejores trapecistas del mundo son mexicanos. Así como hay olimpiadas y todo eso, también hay concursos a nivel del circo, ¿no? Y los mejores trapecistas de todo el mundo son mexicanos. Pues todos estaban unos trapecistas, era la familia Ibarra, se llamaban esa familia. Y entonces se pone una red de protección, no sé si han visto, ¿no? Están los trapecios y se pone una red de protección, porque si el trapecista ¿cae a dónde? Bueno, estaba así la red y estaba una muchacha, hizo un mortal, pero no le salió, la soltó el catcher es el que los agarra,
lo soltó y la muchacha cayó en la red. Pero la red estaba a punto de romperse el cable. Y entonces la red, abajo de la red había una tabla y abajo de la tabla pues el cemento. Pues la muchacha, como la red no resistió el cable ese, se pegó hasta la tabla, se pegó en la cabeza. La tuvieron que llevar de emergencia, supimos después que le pusieron una placa de platino, pero no murió la mujer. Y después decían, eso me quedó muy grabado, porque el cable tenía alma de acero. Lo que no permitió que se diera de lleno el trancazo y se muriera, fue que esa alma de acero sostuvo. ¿Qué es lo que sostiene nuestros matrimonios? Entonces el matrimonio es un pacto, hermanos. No es de que si, ya no me gustas, ya no. El matrimonio es un pacto que hicimos delante de ¿quién? Por eso, jóvenes, los que están aquí, están escuchando, el matrimonio es un pacto. Y no nada más es pararte y decir, yo te amo y te prometo que ahora seas más pobre, más rica. Ustedes han escuchado los martes y los jueves en la oración que entra una hermana que se llama la hermana Nancy. ¿Sí la han escuchado? ¿Conocen algunos a la hermana Nancy? No sé si nos estará viendo ahorita aquí Nancy, porque luego se mete también aquí. Pues Nancy, su mamá fue una hermana de la iglesia muy querida, la hermana Abigail, una hermana muy linda, muy preciosa, en el Señor, ¿no? Y a esta hermana le dio Alzheimer. Pues no sé cuántos años estuvo así, me parece que como 10 años, 9 años. Y fue perdiendo sus facultades de una manera tremenda, hermanos. Esa enfermedad es tremenda. Yo la viví porque la viví con la hermana, ¿no? Y con su familia. Y yo digo, el hermano Nicho, el hermano Dionisio, que es el esposo de la hermana Abigail, pues en todo momento estuvieron ahí. En todo momento estuvieron ahí. Y ustedes saben, el Alzheimer llega un momento en que, ¿qué? Ya ni te reconoce. Algo que me admiraba mucho es que la hermana cuando escuchaba, a lo mejor ya no conocía a la gente, pero cuando escuchaba un himno, la hermana se acordaba. Y eso me hace ver, el matrimonio es un pacto, hermanos. Pase lo que pase, el matrimonio es un pacto. Y no lo estaban cumpliendo. Pero vamos a ver la cuarta cosa, y vámonos a los últimos versículos, al último de hecho, el 17, el versículo 17, y ahí vamos a ver la cuarta cosa que este pueblo no estaba haciendo como hijos de Dios, no se estaban comportando como hijos de Dios. Perdón, ¿cómo dice, hermanos? El 17. No sé si captan cuál es esta cuarta. Está un poquito más difícil porque está un poquito más ahí, pero no sé si la captan. ¿Cuál sería la cuarta cosa? Ya las otras las captaron muy bien, no sé si esta puedan captarla. ¿Qué estaban haciendo mal? Eran necios, ¿no? Eran necios, muy bien, pero algo más, así como más. Ahí les va. Eran cínicos. ¿Sí saben lo que significa esa palabra? Ahí les va. Si no saben, ahí les va. Voy a darles una definición de diccionario. Cínico o cinismo. Actitud de la persona que miente con descaro y defiende y practica de forma descarada, impúdica, deshonesta, algo que merece general desaprobación. Alguien que dice, pues sí, yo estoy bien, Yo estoy siendo infiel, o yo estoy siendo borracho, pero yo estoy bien. Eso no tiene nada de malo. ¿Qué estaban diciendo estas personas? Justificaban, su actitud pecaminosa. La justificaban. ¿En qué hemos pecado? Si todos hacen lo mismo. Minimizaban las consecuencias del pecado, de su maldad. Ahora mucha gente dice, pastor, pues si todos se tatúan. Y hemos visto, ¿no? Que esto ha proliferado en el pueblo de Dios. Yo conozco hasta gente que está estudiando para ser ministros de la palabra que se han tatuado, hermanos. Personas en la iglesia que conociendo de Cristo se tatúan. Una cosa diferente es que antes de conocer a Cristo te tatuaste, bueno, ni modo. Pero conociendo a Cristo, hay gente que, por ejemplo, siendo cristiana, toma.
Hay gente que siendo cristiana sigue diciendo groserías. Ahora, yo entiendo que a lo mejor se te puede escapar una, no sé, hermano, pero entonces, digamos, y yo siempre lo he dicho, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? Y hay gente que tú le dices, oye hermano, pero ¿por qué estás haciendo estas cosas? Ay, pastor, no exagere, si todo mundo lo hace. Todo mundo lo hace. Y esta gente, estos judíos estaban diciendo, es mejor ser malo, al fin que no pasa nada. ¿No has pensado así, hermanos, alguna vez en tu vida? Decir, bueno, aquí por ejemplo, aquí en el pueblo nosotros conocemos, ¿no? Sabemos que hay gente que se dedica a cosas malas y les va bien. ¿O no? ¿Tú no conoces gente mala que le va bien? Y entonces uno dice, bueno, pues entonces ¿para qué soy cristiano? ¿Para qué me abstengo de tantas cosas? Si de todas maneras a todos, mira, a los malos les va bien. Es lo que este pueblo estaba diciendo. Miren, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Ahí está la pregunta del día de hoy. En que decís, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. Sí, pórtate mal, de todas maneras, Dios se agrada. Y en los tales se complace, o sea, Dios se complace de todos, al finalmente, ¿no? O si no, dice ahí, ¿dónde está qué? Se porten mal, se porten bien, a todos les va de la misma manera. Pues mejor me voy a portar mal. Así piensan muchos, ¿eh? Entonces eso es ser cínico, porque el cínico defiende esa actitud. No, pues como quiera, yo me voy a portar mal. Al fin, al último, pues si me voy al infierno, pues me voy al infierno. Si no, si Dios va a tener misericordia de todos, me voy al cielo. Hace muchos años, hace más de 30 años, yo pensaba de esta manera cuando no era cristiano. Y yo no me acercaba a las cosas de Dios y yo decía, si existe Dios, ¿por qué hay tanta injusticia en el mundo? Pues yo no creo que exista ningún Dios. Y cuando me convierto a Cristo, el primer salmo que leo, hermanos, no fue el primer pasaje de la palabra, pero sí fue el primer salmo que leí, fue el 37. Le voy a pedir a mi hermano que lo busque, Salmo 37, y con este vamos a terminar. Voy a leer 3 o 4 versículos de este salmo y voy a decir algunas cositas de este salmo. Salmo 37, del 1 en adelante, ¿no? Es que ahí le estaba poniendo en hebreo el hermano, no crean que se equivocó, sino que estaba poniendo salmos en hebreo. Fíjense lo que dice este salmo, vamos a ir leyendo los primeros versículos. Dice ahí el salmista, no te impacientes a causa de ¿quién? Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hasta ahí, ¿qué está diciendo el Salmo? Si hay gente que se porta mal, tú déjalos porque van a ser cortados. ¿Tú haz el qué? Tú haz el bien. Deleítate en Jehová, tú haz el bien. Tú con los hermanos, sé buen hermano, no seas desleal, compórtate bien en la congregación. No te estés uniendo en yugo desigual. Sé fiel con tu esposo de tu juventud. Guarda el pacto, no seas cínico. Y este pueblo, hermanos, por eso estaba mal. ¿Saben qué pasó cuando terminó? Y bueno, no estamos terminando, pero así quiero terminar la predicación, pero no estamos terminando la serie, a eso me refiero. ¿Saben cuál fue el último libro del Antiguo Testamento? Este libro, Malaquías. ¿Y cuál fue el primer libro del Nuevo Testamento? Mateo. ¿Sabían que hubo 400 años de silencio entre ese periodo? ¿Sí sabían o no sabían? Donde Dios no habló al pueblo. No es que no estuviera presente Dios, porque Dios no nos abandona nunca, pero su palabra no se manifestaba. Hermanos, yo espero que entendamos lo que la Biblia tiene para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos rogarte que pues la palabra que hemos expuesto, Señor, que es tu palabra, no regrese vacía, sino que siembres tú en cada corazón lo que tengas que sembrar. Te doy gracias por el respeto que mis hermanos muestran hacia tu palabra y te pido, Padre, que pues ahora que hemos profundizado más en ella,
tú nos exhortes y nos auxilies también. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Sí. Hermanos, demos gracias a Dios por esta palabra expuesta. Pidamos al Señor que Él nos permita guardarla en nuestro corazón, en nuestra mente, y lo más importante, ponerla en práctica. Quiera Dios que así sea, para que podamos pues ser personas que con nuestra actitud demostremos que somos cristianos. Vamos entonces ahora a continuar con nuestro culto, hermanos, y vamos a entonar el himno 539, Que mi vida entera esté. Puestos en pie, hermanos, por favor.